quiero leerte allá en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36, para que usted analice y vea juntamente conmigo cómo estas personas que conocían de Jesús ya habían oído de Él, porque Juan lo registra de una manera tan especial en el Evangelio según San Juan capítulo 8. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la Escritura lo siguiente, vamos a estar leyendo Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Allí hace Juan énfasis que había unos judíos que habían creído en Jesús. Y Él les dice estas palabras, Jesús hablando: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. En el versículo 33, ellos están haciendo énfasis y le responden a Jesús cuando Él le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y le recalca allí: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ellos, como tenían ese concepto, eso le corría por la pena, esa era la ideología, lo que ellos traían, dice, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? El versículo 39 del mismo capítulo 8 le responde nuevamente a Jesús, cuando Él le sigue hablando de esa libertad, y que si estaban esclavos del pecado no eran libres. Y que ellos responden y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Era lo que le decían estos días. ¿Cuánta gente no se dice hijo de Dios? ¿Cuánta gente no se dice cristiana? Pero los frutos son otros. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que no es la religiosidad, no es el linaje, no es de donde tú vengas, es lo que Cristo haya hecho en usted y en mí. Por eso el apóstol habla y dice: de modo que si alguno está en Cristo, hay algo diferente. Y es lo que el apóstol Pablo les está enseñando a ellos allí, a través de la alegoría que él saca de Sara y de Agar. Y él les enseña, y entonces les invierte el razonamiento, lo que ellos pensaban, lo que ellos tenían como conocimiento, como razonamiento. Pablo invierte este razonamiento, haciendo a los judíos descendientes espirituales de Agar. Escuche bien esto: haciendo a los judíos descendientes espirituales de Agar, la esclava, y a los creyentes en Cristo descendientes de Sara, la libre. Puede leer usted conmigo Romanos capítulo 4, versículo 13 en adelante. La promesa realizada mediante la fe. Ya esto lo estuvimos leyendo, pero yo quiero que usted lea allí y despacio lo analicemos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma y le habla lo mismo que le escribe a los hermanos en Galacia, a los Gálatas, y les explica. Y aún aquellos que eran judíos, que estaban en la iglesia, que estaban ahí reunidos ya con los apóstoles, los que habían creído en el Señor. Y el apóstol Pablo escribe lo siguiente: Romanos capítulo 4, versículo 13 en adelante. Porque por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo.
sino por la justicia de la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero. Vamos en Romanos capítulo 4, versículo 13 en adelante. Y estábamos leyendo el versículo 13 y recalcamos nuevamente este texto. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no debilitó en la fe, y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Allí Pablo está enseñando a la iglesia en Roma sobre lo que hemos sido justificados delante del Padre Celestial a través del sacrificio de Cristo Jesús. Es decir, que quienes tienen fe, es lo que quiere decir Pablo allí, son el verdadero linaje de Abraham. Los que han creído en fe, los que han tenido fe, son verdadero linaje de Abraham, sean judíos o sean gentiles. Y es lo que el apóstol Pablo escribe y dice a los Gálatas en el capítulo 3. Ya leímos estos textos, estos versículos, quiero recalcarlos. Versículo 7 del capítulo 3 de Gálatas dice: sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Los de la fe, los que son de fe, los que han creído son hijos de Abraham. Mira el versículo 9 del mismo capítulo 3 de Gálatas. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. O sea, en el momento en que Abraham cree a la promesa que se le da, esa promesa o esa fe que él tuvo le fue contada por justicia, y esa fe bendice a los creyentes, bendice a los que hemos creído. Y esa fe dice allí, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Cuando el Señor dice, en ti serán benditas todas las naciones, cuando él no tenía esperanza de tener hijos, Dios le da una promesa, él la cree y la recibe, y de esa fe los creyentes hemos sido bendecidos. ¿En quién? En el creyente Abraham. El versículo 3 del capítulo 4 de Romanos dice lo siguiente. Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, que ese acto tan poderoso de él haber creído a la promesa
le hizo acto de ser creyente y se le contó por justicia. Él fue justificado por creer, bendito sea el Señor. Y terminamos esto en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Y esto para quién es? Para los creyentes. ¿Para quién es? Para aquellos que son verdaderamente linaje de Abraham. ¿Y quiénes son los verdaderamente linaje de Abraham? Esto quiere decir los que tienen fe. ¿Tienes tu fe? Tenla para ti mismo y cree en el Señor. Ahora nos corresponde el tema de hoy. Quiero tocar este tema y voy a hacerlo de una manera pausada, clara, concisa, para que mucha gente que nos escucha atienda y entienda esto. Abusadores de la gracia y de la libertad en Cristo Jesús. Abusadores de la gracia. Hace unos años, muchos años atrás, el Señor me dio un tema y tocábamos esto de abusadores de la gracia. Yo prediqué en la iglesia, todavía no tenía idea de ministrar, de estar en un pastorado, y estaba en la congregación donde nací, y allí se me daba la oportunidad de predicar y de enseñar la palabra. Y en un servicio de escuela dominical me llamaron a predicar, y el Señor me dio este tema, abusadores de la gracia. Y cuando yo termino de predicar el tema, lo desglosé, gloria al Señor, el tiempo que el Señor me dio en ese momentico, alguien, una persona que estaba en la asamblea, un miembro de la congregación, un profesional, se me acerca y me dice: ya sé a quién te referías con ese tema. La verdad que a mí no se me ocurrió nada, ni estaba hablando en contra de nadie, ni estaba echando el mensaje a ninguno. Pero él lo tomó de esa parte. ¿Y cuántas veces nosotros damos por sentado algunas cosas que las oímos y creemos que es de alguien o para alguien, viendo que siempre el mensaje es para uno? Y por eso te digo en esta hora, el mensaje es para ti y es para mí. Y si ese mensaje te edifica, te llena, compártelo, llévalo a otros. Cuando estamos hablando de abusadores de la gracia y de la libertad en Cristo Jesús, hablemos un poquito de este tema, desglosemos el tema. Abusadores, ¿qué es un abusador y qué es la gracia? Antes de hablar del abusador, quiero hablarte de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. La gracia es un favor inmerecido. Y la gracia es un tiempo llamado dispensación. Cuando estábamos, según la Escritura, en la ley, dice Juan capítulo 1, versículo 17, la ley por Moisés nos fue dada, mas la gracia y la verdad fueron dadas a través de Jesucristo. O sea, Jesucristo vino a traer esa gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el regalo o el favor inmerecido de Dios para con nosotros. La gracia es la bondad, la misericordia revelada de Dios hacia nosotros. Y ella, o sea, la gracia, se nos ha manifestado para salvarnos. O sea, el propósito de la gracia es salvación. Miremos Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versos 11 al 14. Dice, Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el trabajo, o es la obra de la gracia, o la obra que vino a hacer Jesús.
Ella se manifestó o se ha manifestado a nosotros para salvación. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, vamos a hablar de gracia, que es rico en bondad, que es rico en gracia, que es rico en bendición, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. O sea, que Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús reveló, manifestó la gracia hacia nosotros y nos dio salvación. Nos dio vida. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Es lo que el Señor Jesús le dice a aquellos que estaban allí, que eran seguidores de Él, pero que seguían con sus tradiciones. Y ellos decían, nosotros somos libres. Somos libres porque somos hijos de vuestro Padre Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dice, mientras que estés actuando pecaminosamente, estás siendo esclavo del pecado. O sea que no te pueden llamar libre. Y la libertad que Cristo me ha dado a través de la gracia, y como estamos hablando de abusadores de la gracia y de la libertad en Cristo Jesús, esa libertad, escúcheme bien, esa libertad que Cristo me ha dado a través de la gracia, hemos sido llamados a libertad. Claro que hemos sido llamados a libertad, pero esa libertad no me da base para el libertinaje. Es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente, dice Pablo, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando está diciendo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, o sea, para que no seas carnales, para que no tengan libertinaje, porque estoy en la gracia y tengo la gracia de Dios y la bendición de Dios y la misericordia de Dios sobre mi vida, eso no me da base para el libertinaje. La gracia no te da libertad para pecar. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 16. Primera de Pedro capítulo 2, verso 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora que somos libres en Cristo Jesús, no debemos de creernos que somos hijos de Abraham, que soy de tal lugar, que yo pertenezco a tal sitio, yo me congrego en tal lugar. No, lo contrario, ahora que eres libre y que tienes la libertad en Cristo Jesús, Dios te da esa libertad como libre que eres, porque has conocido la libertad y el Señor te ha libertado. No uses ese pretexto de libertad para cometer pecado. Dice el verso, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Lo contrario, antes bien, sino como siervos de Dios, a ser humildes, a ser gente sencilla. A eso nos ha llamado el Señor. Pero hay gente que abusa. Y estaba escuchando a algunos predicadores en cuanto al tema de abusar de la gracia. Y mucha gente se va a los pecados. A lo que estoy hablando, que no te da la libertad, la gracia de pecar. Pero la gente se va y se enfoca en cantidades de pecados porque nosotros como iglesia calificamos los pecados. Y creemos que un pecado es más grande que el otro y que un pecado pesa más que el otro. Pero eso no es bíblico. Pecado es pecado.
Nosotros creemos que clasificando los pecados, porque el uno es adúltero y el otro es mentiroso, el adúltero es más pecaminoso que el mentiroso. Delante de Dios no hay pecado grande ni hay pecado pequeño. Delante de Dios hay pecado. O usted dice, no, es que yo estoy diciendo una mentirita piadosa o una mentirita rosada. Una vez alguien preguntó y dijo, ¿de qué color es el pecado? Y todo el mundo dijo, el pecado es negro. La congregación, todo el mundo gritó, el pecado es negro. Y el predicador dijo, si el pecado fuera negro, todo el mundo le huyera. El pecado es rosado, el pecado es bonito, tiene un color bien bueno y atrae a la gente. Y por eso mucha gente piensa que el pecado se clasifica según a lo que se haga. Porque es que la Biblia está establecido y dice en tal o X o Y parte que es esto. Y conocemos los mandamientos y conocemos la ley. Pero cuando tú hablas y conoces la ley, tú tienes que entender que la ley tiene dos partes. Tiene la parte ceremonial y la parte moral. Y es la parte moral a la que Dios trabaja o quiere trabajar con el individuo. Y es la parte moral la que Jesús comienza a enseñarle a la gente. Y es la parte moral la que comienza el Espíritu Santo a tratar a la humanidad, al ser humano. Las ceremonias ya se cumplieron, las ceremonias ya se dieron. Jesús lo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y Él vino y cumplió la ley. Y ahí está la gracia de Dios. Y está manifestada la gracia de Dios. Pero esa gracia no me da la libertad para yo pecar. Ahora hablemos de un abusador. Yo tengo varios términos aquí de lo que es un abusador. Me voy a basar en uno, lo voy a leer los 3 términos que tengo acá y vamos a seguir la enseñanza. Yo creo que el tiempo no me da, pero quiero que usted entienda esta bendición. Escúcheme bien. El primer término que tengo para analizar qué es un abusador. Un abusador es un aprovechador. O sea, un abusador es un aprovechado, alguien que se aprovecha. Un abusador también es un depredador. Un abusador es un depredador. Un abusador es alguien que niega o acepta la existencia de otro. Escuche bien, por favor, que ahí es donde quiero pasar. Un abusador es alguien que niega o acepta la existencia de otro como persona y les agrede su subjetividad, tanto física como psíquica. Escúcheme bien, por favor. Hay varios tipos, o de todo tipo de abusadores. No voy a tocar eso. Cuando un abusador es un aprovechado, o sea, un abusador aprovechado es aquel que trata de obtener normalmente, sin escrúpulos, provecho o beneficio de otras personas o de cualquier cosa. Es el primer concepto o significado de un abusador, un aprovechador. Un abusador depredador es alguien que toma a otro como presa, como comida, como carnada, y quiere acabarlo y aniquilarlo y destrozarlo. Parecido alguno ve usted con los escribas y fariseos y aún los saduceos, que querían despedazar a Cristo y que cuando Cristo les hablaba querían acabarlos, querían acabar a Cristo. Y el significado en el cual quiero basar, al cual quiero llevar esta enseñanza, es el siguiente: un abusador que niega o acepta la existencia de otros y les agrede su subjetividad es aquel que siempre tiene la razón y no
se equivoca. Esto quiere decir, mi amado hermano, un abusador que niega y acepta la existencia de otros y les agrede su subjetividad. Es aquel que siempre tiene la razón y no se equivoca. Jesús le está diciendo a estos hombres, eran judíos, seguidores de él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, estoy en Juan capítulo 8, versículo 33. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seríais verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús les está dando una exhortación a aquellos judíos que habían creído en él. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos no aceptaban esa palabra. Rechazaron esa palabra de ser libre. ¿Por qué? Porque le dijeron, le contestan según el versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis verdaderamente libres? Jesús le responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, esclavo es del pecado. Cuando hay gente abusadora, el de la gracia es la gente que se dice libre, pero está esclava en el pecado. Esto es duro de roer y muy duro para muchos de nosotros. Pero muchos le otorgan más la cabida al pecado que a la gracia de Dios. Porque siempre están señalando el pecado, mientras que Dios no está viendo el pecado. Dios perdonó el pecado, Dios limpió el pecado, pero nosotros como humanos siempre estamos viendo el pecado. Te voy a poner un ejemplo de lo que acabo de decir. Llegué a pastorear una congregación muy grande y estábamos allí ministrando. Yo veía una pareja en particular. La hermana era una líder de la congregación, pero el hombre era un poco más esquivo en la congregación. Y yo lo veía así, todo esquivo y no sé qué le pasaba, nunca se quería integrar con la gente. Y un día hicimos una integración y nos fuimos de paseo y estando en el lugar del paseo, me acerqué al hombre y comencé a hablar con él, a compartir. Y comenzó a contarme su historia, su situación. Y el por qué muchas veces no se integraba en la congregación, el por qué muchas veces no estaba en la congregación, porque él dice, yo cometí adulterio, le fallé a mi esposa. Y yo siento que la congregación no me ha perdonado. Y eso me hace estar esquivo. Y entonces yo le dije, ya Dios te perdonó. Desde el momento en que tú aceptaste tu error, Dios te perdonó. Ahora, que te haya perdonado la gente o no te haya perdonado la gente, no sé. Porque la gente es muy dada a no perdonar, le decía yo al varón. Pero quien tiene que perdonarse para que se sienta verdaderamente libre, eres tú mismo. Cuando yo hablé con ese hombre, en ese lugar, le compartí la palabra y oramos. Ese hombre fue diferente. Hoy en día son pastores en una congregación. Mi amado y mi amada, no hay nada más feo que el peso de la culpa. Y el peso de la culpa, mi amado que me escuchas, lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Y Él no te señala. Pero mientras que hay otra gente que te señala y no acepta lo que se le está dando, entonces es lo que se oponen y son los que abusan. Y tenemos mucha tela que cortar en cuanto a este párrafo de que el abusador que niega o acepta la existencia de otros y les agrede su subjetividad, tanto física como psíquica, el que siempre tiene la razón, hay mucho. Hermano, mucha tela que cortar. ¿Ha escuchado usted las frases tales como nosotros somos los únicos? Nosotros somos la verdadera. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Bíblicamente hablando, quiero recordarle a estos que se mofan de que son la verdadera, que el único verdadero
es Cristo Jesús. Y la única verdad es Cristo. Más adelante estaremos hablando cómo abusamos de la gracia de Dios. Que Dios del cielo te bendiga. Que Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones.